Hola trader, bienvenido a Automatic Trading. En el vídeo anterior conocimos qué son los datos de nivel 2. Vimos cómo funciona el libro de órdenes con SuperDoom y NinjaTrader y cómo conectar esa información en tiempo real a MetaTrader 5 con la aplicación de Automatic Trading. Pero la mayoría de traders estar mirando el gráfico de SuperDoom a la velocidad que se mueve es muy cansado. Incluso a la mayoría de ellos las velas de un minuto ya es muy rápido. Por eso lo que hacen los traders institucionales es acumular y mostrar ese histórico de datos en unos indicadores muy especiales, que se pueden clasificar juntos como indicadores de flujo de orden, o order flow. En este vídeo vamos a conocerlo, y también compartiremos los datos con una de las herramientas de Automatic Trading, para disponer de esa información en la plataforma de MetaTrader, y así aumentar nuestras posibilidades. Así que ven conmigo al escritorio porque esto te interesa. Bien, como os comentaba, los traders institucionales graban estos datos del libro de órdenes y lo acumulan para verlo a través de indicadores en el tiempo. Así, el libro de órdenes, os voy a mostrar un ejemplo. Otra forma de que NinjaTrader nos ofrece estos datos, gráfica de profundidad. Aquí se ve claramente por qué es profundidad, por qué lo llaman así. Podemos ver el peso de los vendedores, aquí a la derecha, y el peso de los compradores, viendo claramente que en este momento está ganando los vendedores. Y esto va oscilando. Es una forma distinta a verlo del vídeo anterior. Pero operar así es bastante cansado. Por eso los traders institucionales usan otra forma de ver los gráficos del libro de orden. Vamos a ver primero qué es el perfil de volumen. Le damos botón derecho, indicadores, escribimos aquí flow y tenemos aquí el perfil de volumen. Le damos a añadir y con sus opciones por defecto aplicar. Voy a dejar aquí las opciones a la derecha para ahora hacer un cambio. Como está en sesiones, que significa todo el perfil de volumen que se negoció en una sesión de mercado, un día completo, como veis aquí el ejemplo de el viernes 7 de agosto. Viendo claramente la zona del precio donde más se negoció, siendo esta de aquí, que no la remarca, y en esta zona menos volumen. Esto otra sesión completa y aquí las distintas sesiones que se van viendo a lo largo del tiempo. Estas zonas sirven como soporte y resistencia, atrayendo al precio y siendo muy útiles para la operativa. A esta forma de mostrar el volumen de negociación también se le llama footprint, que llegaría a ser algo en castellano como huella impresa. Si queremos más precisión y bajar en vez de a una sesión completa a vela, solo tenemos aquí en las opciones, en perfilar periodo, seleccionamos barra, aplicamos y como veis nos muestra en barra unificada el mismo perfil de volumen donde hay más negociación, viendo claramente los soportes y resistencias señalados que pueden ser de mucha utilidad para el trade. Esto sería el perfil de volumen. Pero el perfil de volumen, aunque la propia vela en sí nos está diciendo la dirección de mercado, si bajista o alcista, también es posible ver en cada zona quién ganó.
si compradores o vendedores. Esto es el indicador delta. Simplemente se puede configurar de este modo. En modo de reproducción seleccionamos en vez de estándar delta. Aplicamos. Una vez se cargan los datos, podemos apreciar aquí unas barras horizontales roja y verde. Voy a ampliar zoom. En las que se muestra en la zona de compra y venta unas barras verde y roja. Eso significa que en este volumen de negociación, aunque la vela claramente sea long, en esta zona concretamente ganaron los vendedores. Y en esta de más volumen, de toda la barra, sí ganaron los compradores. A más larga sea la barra, con más contundencia ganaron estos. Si es muy corta, hubo casi un empate, como puede ser aquí, en el logo de la vela, clásicamente, y en otras zonas. Esto es digno de estudiar porque hay diferencias dentro de la propia vela. Por ejemplo, en la vela última que se está creando, aunque aquí sea el high, pero vemos donde más hubo negociación fue en esta zona, pudiéndose este un soporte bastante importante. Y por último, el tercer indicador muy importante de esta categoría de order flow es el mapa de calor. Le damos opciones y cambiamos del modo reproducción a mapa de calor. Aplicamos. Habéis visto que cambia el gráfico. También está la opción que a mí personalmente me gusta más, a térmico, donde la longitud también significa la cantidad de volumen. Este indicador nos muestra el histórico también de órdenes pendientes, donde si se ejecutaron las órdenes aparecerá más rojo y las órdenes pendientes que al final se cancelaron con la intención de los compradores o vendedores aparecerá más amarillo, aunque también se negoció, pero hubo órdenes que se borraron. Esta información también es muy útil para el trader, donde hubo más intención en compradores y vendedores, unas zonas más que otras. Podemos ver claramente cómo en este juego las manos fuertes pueden jugar al pescador, claramente, colocando un gran volumen de órdenes pendientes en alguna zona del mercado que le interese atraer el precio. Los compradores y vendedores ven en el libro de órdenes estas órdenes pendientes, se sitúan alrededor de ella, pero antes que el precio llegue a esa zona, la mano fuerte quita esas operaciones, dejando a los compradores o vendedores más pequeños atrapados. Bien, una vez hemos conocido los tres indicadores más importantes de order flow, con nuestra aplicación de Automatic Trading, con una de sus herramientas de NinjaTrader disponible, además de que tiene control de riesgo, noticias con su filtro, régimen de mercado, señales locales y online. Vamos a utilizar la herramienta de NinjaTrader para compartir los datos de nuestro activo, compartir los datos con MetaTrader. Aquí tengo compartidos los datos TIC y los datos de nivel 2, como he explicado en otras ocasiones. También nos aseguramos de tener instalado en nuestro terminal
el indicador Order Flow, como hemos hecho otras veces aquí, y abrimos MetaTrader 5. Aquí tengo ya abierto el indicador, que solamente hay que rastrar y agregamos. Vamos a ampliar la ventana. Por defecto se ve el bid y el as en las casillas de las velas, como podemos ver, indicándonos compradores y vendedores las zonas de más utilidad. Para ver el delta, como hemos visto en NinjaTrader, en este botón clicamos delta y, como hemos explicado, nos dirá quién ha ganado la batalla en cada zona, si vendedores o compradores y con qué fuerza. A mayor el número, con más fuerza ha ganado los compradores, y si el número es más bajo, es que aunque ganó los compradores, fue más limitado, más ajustado la victoria. El mapa de calor en el botón de al lado con Heat lo pulsamos y vemos del mismo modo donde hubo más órdenes limitadas que se ejecutaron o no, coloreado más intensamente donde sí se negoció esas órdenes limitadas con más frecuencia, viendo claramente los soportes y resistencias posibles para realizar vuestras operaciones. Y el perfil del volumen, siendo en este botón, con a más grande sea la casilla, con su número mayor, se ve claramente donde hubo más volumen de negociación en conjunto con quién ganó. Es una información también sumamente útil. Adicionalmente, con nuestro indicador, en la casilla aquí de datos de nivel 2, si presionamos el botón de Heat, se abre esta casilla de aquí, en la que el mapa se va grabando a lo largo del tiempo. Y con estos botones de izquierda y derecha podremos ver claramente el histórico de quién fue ganando en el mercado. Acabamos de ver una bajada aquí y vemos claramente cómo se reproduce, con círculos mayores o menores marcando las zonas donde ganan los vendedores. En este botón de fin nos vamos al presente. Muy útil también como información adicional para tus decisiones. Recordar que para estos datos hay que tener la suscripción de NinjaTrader activa de datos de nivel 2. Pero el indicador en sus opciones, por defecto, aquí en el histórico, en volumen, en la fuente de volumen, ya viene en volumen TIC, que son los datos que ofrece el broker de CFD por defecto. Pero si tenemos compartido desde la aplicación de NinjaTrader los datos de nivel 2, podremos seleccionar el volumen real, estando interconectados ambas plataformas. Adicionalmente, hay otras dos formas de ver las casillas del Order Flow, como el perfil de volumen así, centrado, en el que se ve izquierda y derecha, compradores y vendedores al lado de la vela misma, y esta otra forma más amplia, en el que a veces sobrepasa la vela, pero a cuestión de gusto del trader puedes colocar una u otra. A mí personalmente me gusta el perfil de volumen. Con este indicador tenéis disponible un montón de herramientas más que iremos desarrollando más adelante, que están valoradas en cientos de dólares, entre 50, 200 y 300 dólares en mql5.com. Podéis comprobarlo perfectamente.
y lo tenéis disponible a través de la aplicación de Automatic Trading. Os recuerdo que la aplicación de Automatic Trading la tenéis disponible en los enlaces de descarga. Lo adjuntaré en la descripción de abajo del vídeo. Si aún no tienes NinjaTrader instalado, te dejaré un enlace directo en la descripción del vídeo. Y en resumen, los indicadores de order flow que acabamos de ver sirven para hacer una radiografía del mercado y de cómo se va formando en tiempo real. Practica con ellos en demo y compréndelos profundamente. Eso te hará pasar al siguiente nivel para automatizar tu estrategia y operar en mercado real. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale a like. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.